¿Qué tal a todos? En esta semana vamos a ver una parte que incluye la unidad número 7 y número 8, que constituía los lenguajes de contexto libre y los autómatas de tipo pushdown. En este caso lo que vamos a ver van a ser las formas normales y cómo existe una conversión de una gramática de contexto libre, en este caso específicamente de la forma normal de Greivash hacia un APD. Las formas normales en gramáticas de contexto libre. Existen varios tipos de formas normales para gramáticas de contexto libres, así que hay dos de las más importantes. La forma normal de Chomsky, que dice, la cantidad de símbolos a la derecha de una regla de producción es estrictamente limitada, y la forma normal de Greivash, que se limita a la posición en la que los símbolos terminales y variables pueden aparecer. ¿Por qué nos interesa conocer las formas normales? Proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una gramática e inconsistencias y anomalías lógicas. Cuanto más alta sea la forma normal aplicable a una gramática, menos vulnerable será a inconsistencias y anomalías. La primera forma normal que veremos será la de Chomsky. Noam Chomsky, que fue el creador de esta forma normal, es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es un profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él actualmente sigue vivo. Él dio la teoría sobre la gramática generativa, que es una disciplina que sitúa la sintaxis en el centro de la investigación lingüística, y con esto cambió la perspectiva de los programas y métodos de investigación en el estudio del lenguaje. En este caso, lo hizo realmente para normalizar una gramática. Recordemos que normalizar algo significa hacer que algo se ajuste a una norma, a una regla o a un modelo común. Entonces lo que estamos haciendo es cambiar aquí las gramáticas de contexto libre que hemos trabajado normalmente y solo las estamos transformando a una forma normal. Entonces las estamos estandarizando. Entonces la forma normal de Chomsky, sus reglas de producción debe ser de la siguiente manera. A asignado a B mayúscula, C mayúscula. Eso quiere decir que sean dos variables concatenadas. Entonces B, C pertenece a las variables o debe ser una variable asignado a un símbolo terminal. Recordemos que es únicamente un símbolo terminal. Entonces en este caso A pertenece a T. Y veamos del lado izquierdo, yo que estoy teniendo únicamente una variable. Esa es la estructura que debe llevar la forma normal de Chomsky. Veamos de una vez un ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión de una gramática de contexto libre hacia Chomsky? Entonces, veamos, nos dan el siguiente ejemplo. Nos dicen S asignado a B mayúscula, A minúscula, A mayúscula asignado a B y B mayúscula asignado A mayúscula, C minúscula. Muy bien. Entonces, primero, el paso número uno es eliminar lambda producciones y unidades producciones. ¿A qué nos referimos con esto? En este caso no sucede este problema. Pero ¿cómo sería una gramática donde pueda pasarnos eso? Sería como tener S asignado a o B o lambda, por ejemplo, y que B esté asignado a H y A esté asignado a A. Muy bien. Entonces, yo tengo una gramática de contexto libre normal, pero veamos qué sucede. Si yo me voy por el camino de A, yo sé que eso termina. Si abro el camino de S con lambda, yo sé que también termino. Ahora, ¿cuál es el problema? Con B. Yo con B me voy a la variable H, pero H no está descrita en mis reglas de producción. Entonces, por lo tanto, como H no está descrita en mis reglas de producción, este sería el caso de eliminar lambda productions o unit productions, que sería tener que eliminar esta línea de aquí, porque no está sirviendo de nada, ¿sí? Entonces, esto se refiere con eliminar lambda producciones, que en este caso no lo vamos a utilizar realmente casi nunca, por el tipo de gramáticas con las que vamos a estar trabajando. Ahora vamos con el paso número 2. Veamos, ya que tenemos la gramática como la teníamos al principio, vamos a agregar nuevas variables para quitar símbolos terminales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a revisar en cada regla de producción y vamos a observar quiénes tienen únicamente un símbolo terminal. Entonces,
A todas aquellas que tengan un símbolo terminal, le vamos a asignar una variable. Entonces eso significa que vamos a agregar nuevas reglas de producción. Esto es para poder mantener todas las variables en unas reglas de producción y todos los símbolos terminales en otras reglas de producción. Veamos entonces. S va a ser A mayúscula, B mayúscula, y ahora a minúscula hay que asignarle una variable. Le podemos colocar W mayúscula. Y ahora va a ser, como tenemos A, B, hay que asignar una variable por cada una de ellos. Pero podemos asignar que las mismas variables sean las mismas si la regla de producción nos lleva al mismo lugar. Entonces, por cada A que yo tengo ahí, no obligatoriamente tengo que crear una variable que sea diferente para ellas. Como ya le asigné W a la primera regla de producción, que va a ser A, yo puedo hacer lo mismo para las dos siguientes. Entonces voy a decir A va a ser W, W, y ahora B si le asigno una nueva. Le vamos a llamar Y. ¿Ok? Y ahora por último, B va a ser A mayúscula, y ahora C minúscula le podemos colocar Z. Muy bien. ¿Terminamos? No, porque tenemos que agregar las nuevas reglas de producción que dijimos. Entonces estas van a ser W, Y y Z. ¿Y ahora qué va a ser W, Y Z? W va a ser A, Y va a ser B y Z va a ser C. Ahora, el paso número 3, que sería agregar nuevas variables para quitar variables extras en producciones. ¿Por qué? Recordemos que la forma normal de Chomsky debe llevar esta estructura. Debemos tener una variable asignada a dos variables o una variable asignado a un símbolo terminal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer sustituciones para estos de tres variables, convertirlos de dos variables. ¿Cómo hacíamos eso? Lo hemos hecho anteriormente cuando hicimos la conversión de GLD a un AFN. Lo que buscábamos era ir haciendo separaciones de las reglas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Crear nuevas variables. Aquí lo podemos hacer a pura conveniencia. Entonces yo podría juntar estos dos o podría juntar estos dos, de cualquiera de las dos formas. Por pura cosa normal vamos a juntar los dos hasta la derecha. Muy bien. Igual aquí, hasta la derecha. Perfecto. Entonces vamos a tener S asignado a A y ahora colocamos la nueva variable. En este caso le podemos colocar B1, por ejemplo. Y ahora digo que es B1. Entonces B1 va a ser B mayúscula W. Perfecto. Ahora A es W, Y. Entonces voy a decir W, W1. Vamos a decir que W1 va a ser W mayúscula, Y. B ya sabíamos que era AZ. Y esto de ahí, aquí únicamente se copia. Ahí está. Entonces de esta forma es como podemos obtener la gramática para una forma normal de Chomsky. Porque veamos si cumple. Tengo de todo este lado izquierdo solo una variable. Y ahora del lado derecho, en este caso, tengo justamente dos variables para cada regla. Y aquí tengo únicamente un símbolo terminal. La forma normal de Greybash, que viene dado por Sheila Greybash, ella es una investigadora en lenguajes formales en computación, autómatas, compilador de la teoría en particular y la informática. Ella es profesora emérito en ciencias de la computación en la Universidad de California, Los Ángeles. Gracias a ella es que se puede dar este análisis contextual utilizando los autómatas pushdown. Entonces, gracias a esta forma normal de Greybash, nosotros podemos hacer una conversión hacia un autómata pushdown. Ese es un autómata pushdown muy específico que vamos a estar viendo justamente en unos momentos. Ok, entonces la forma normal de Greybash es una gramática de contexto libre que está dada en la forma normal de Greybash si todas sus producciones son de las formas A asignado a X, donde X pertenece a B asterisco y A pertenece a terminales. ¿Qué significa esto? Yo voy a tener como variable
podría tener, por ejemplo, A, B, C, D, E. Y como un símbolo terminal, solo puedo tener un símbolo terminal. Entonces digamos que tengo A, B, C. Algunos ejemplos de una forma normal de Gray Bash serían las siguientes. Tener A asignado a A, B, C. O por ejemplo, B asignado a C, B. Porque recordemos que podemos tener la cuerda nula en la parte de enfrente. O por ejemplo, como recordemos que es B asterisco, yo podría tener solo A asignado a A, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos que puede cumplir la forma normal de Gray Bash. Entonces, veamos qué es lo caracterizable importante aquí. Yo únicamente puedo colocar hasta en la parte de frente un símbolo terminal. Luego, de izquierda a derecha, yo puedo colocar n cantidad de variables que pertenezcan a mi gramática. Esa sería la forma normal de Gray Bash. Ahora en este ejemplo, vamos a ver cómo convertir una gramática de contexto libre hacia la forma normal de Gray Bash. Vamos a ver que tenemos la siguiente gramática y recordemos que la estructura de la forma normal de Gray Bash debe ser la siguiente. A mayúscula asignado a minúscula X, donde A minúscula pertenece a los símbolos terminales y X pertenece a las variables estrella. Muy bien. Eso significa que yo la cantidad de variables que puedo colocar al lado derecho de un símbolo terminal pueden ser infinitas. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil que puedo hacer? Ir haciendo asignación de variables. Yo sé que la primera regla de producción que tengo por aquí, esta BB no cumple, ¿verdad? Porque debe ser una variable. Entonces voy a asignar una variable para BB. Muy bien. Entonces sería S asignado a ASA. Recordemos que A mayúscula va a ser BB. Y ahora A va a ser BB. Pero recordemos que yo no puedo hacer esta asignación así, ¿verdad? Por esta que yo tengo aquí del lado derecho. Tiene que ser una variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de colocar BB, voy a colocar BB mayúscula. Y ahora sí, ahora B mayúscula la voy a asignar como B. Y S que ya está asignado como A. Ahí está. Entonces, esto cumple con ser una forma normal de Gray Bash. ¿Por qué? Tenemos símbolo terminal al principio y luego del lado derecho tenemos B estrella, ¿verdad? Que aquí sería SA, aquí sería B y aquí lambda y lambda, ¿verdad? Entonces, no hay nada. Ok, perfecto. ¿Cuál sería otra forma de haber transformado esto? Ustedes pudieron haber venido y haber hecho esto. O decir, S que va a ser A, S, a B, B le pudieron haber puesto la misma variable por separado. Entonces decir, B, B, S va a ser A y B mayúscula va a ser B. Entonces, era posible escribirlo de esta forma o de esta forma. Vamos a ver que es más fácil escribirlo en dependencia de cómo quiero yo que me quede el autómata de tipo pushdown. A veces queda un poco más fácil haciéndolo de una forma más larga o de una forma mucho más corta. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Para todas las gramáticas de contexto libre G, existe una gramática G' en la forma normal de Chomsky, tal que L de G es igual a L de G'. Y teorema 2. Para todas las gramáticas de contexto libre G, existe una gramática G' en la forma normal de Gray Bash, tal que L de G va a ser igual a L de G'. ¿Qué significa eso? Que yo ahora que tengo un lenguaje de contexto libre, yo sé que esto lo puedo representar como una gramática de contexto libre. Y la gramática de contexto libre puedo representarla como una forma normal de Chomsky y una forma normal de Gray Bash. Eso es lo que está significando. Y el lenguaje que aceptan cada una de ellas puede ser representado como el mismo.